Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y hermanas? Saludos y bendiciones para ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Quiero decirles que seguimos orando por cada una de sus peticiones. Generalmente durante toda la semana nos están llegando peticiones importantes de oración intercesora y lo hacemos de todo corazón. Presentamos sus oraciones ante el trono de la gracia y a la vez les pedimos que también oren por nosotros. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema importantísimo acerca de Juan capítulo 8, por qué el Señor Jesucristo no permitió que los fariseos y los escribas apedrearan a la mujer que fue tomada en el acto mismo del adulterio. Vamos a estudiarlo con la Biblia, con mucha oración, con mucha sinceridad. Oremos para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu guía. Gracias porque el Espíritu Santo es el que nos muestra tu verdad y nos guía hacia ella. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos a ser humildes para entender lo que tú nos quieres enseñar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Por qué es importante estudiar este capítulo en el contexto correcto? Porque existen personas que afirman que este pasaje es demostración que lo que se hacía en el Antiguo Testamento no venía de Dios ni de Jesús, sino que fue un invento de Moisés. Otros dicen que no fue de Moisés, sino que lo agregaron al Antiguo Testamento a nombre de Moisés, pero que definitivamente no fue una solución que Dios le dio al pueblo, que no fue una penalidad que Dios impuso al pueblo porque Dios no mata ni manda a sus hijos a matar. Vamos a estudiar este pasaje en su contexto. Juan capítulo 8, versos 1 en adelante dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor Jesucristo era y es la luz del mundo. ¿Cuántas personas hoy en día no quisieran tener el privilegio de escuchar predicar a Jesús personalmente, de sentarse a escuchar al Maestro predicar la verdad? Pero no tendremos ese privilegio a menos que nos consagremos a Él, nos entreguemos a Él y permitamos que Él nos salve por su gracia para estar con Él en la patria celestial y escucharlo predicar a viva voz y en persona. Pero lo que estamos leyendo nos muestra que estas personas tuvieron el honor y el privilegio de escuchar predicar a la luz del mundo, al Maestro de los maestros. Y lastimosamente, aunque una buena mayoría quería escuchar a Jesús para aprender, para conocer la luz, una minoría, que eran personas muy conocedoras de la Biblia de ese tiempo, es decir, del Antiguo Testamento, iban a escucharlo, pero no para aprender, no para recibir el agua viva, sino para encontrar una forma de acusarlo.
Y como no encontraban que en la doctrina del Señor hubiera algo que contradijera abiertamente al Antiguo Testamento, tuvieron que buscar formas tramposas para hacer caer al Señor. Y entonces es así como fragúan este plan. Llevan a una mujer tomada en el mismo acto del adulterio y dicen lo siguiente: si el maestro dice que no hay que apedrearla, ante todo el pueblo podremos acusarlo de ser un violador de la ley de Moisés, alguien que contradice la autoridad de nuestro líder Moisés. Pero si dice que sí, hay que apedrearla, lo vamos a acusar con los romanos y les vamos a decir a ellos que él está pasando por encima de la autoridad romana, quien para ese tiempo tenía la autoridad civil y tenía derecho de decir si permitían a los judíos apedrear a alguien o no apedrearlo. Sin embargo, cuando se trataba de un caso estrictamente religioso, como por ejemplo blasfemia o quebrantar el sábado, los judíos tenían permiso de los romanos para juzgar a la persona según la ley. Pero en este caso, era un caso civil porque trataba de matrimonio. Y el matrimonio, aunque es religioso, también tiene connotaciones civiles. Por lo tanto, Jesús no podía legislar sobre este caso directamente porque era Roma la que tenía que tomar cartas en el asunto y decirle a los judíos pueden apedrearla o no lo pueden hacer. Jesús lo sabía. Sabía también que era una trampa. Sabía que si decía que no la apedrearan, entonces sería acusado de violentar o quebrantar la ley de Moisés. Pero si decía que sí, sería acusado de pasar por encima de la autoridad romana y esto traería grandes problemas para su vida y para su ministerio. Aunque el Señor Jesucristo no le tenía miedo a los romanos, ni le tenía miedo a los acusadores fariseos y escribas, él siempre actuaba guiado por el Padre Celestial, no evitando problemas, sino exaltando la verdad. Pero permíteme decirte algo muy importante antes de seguir adelante con esta enseñanza. Ni Moisés ni Josué, dos personajes que en el Antiguo Testamento llevaron a cabo la penalidad del apedreamiento, hubieran procedido a apedrear a esta mujer. ¿Por qué? Porque tanto Moisés como Josué siguieron el debido proceso, consultaron con el Señor, le pidieron a Dios que les mostrara si debían hacerlo, y el Señor le dio tiempo suficiente a los que habían quebrantado la ley para que pidieran perdón y para que se arrepintieran. En el caso de Acán, Josué le dio tiempo suficiente, el Señor le dio tiempo suficiente, pero Acán no quiso arrepentirse, y cuando confesó su pecado era porque el Señor ya lo había evidenciado. Lo mismo ocurrió con el hombre que recogió leña en el día de reposo y que fue apedreado posteriormente por Moisés y por el pueblo. Moisés llevó a cabo este apedreamiento o esta lapidación después de haber consultado con el Señor. Ese tiempo que este hombre estuvo allí esperando la decisión, él pudo haberlo utilizado para pedir perdón y sin embargo no lo hizo. La hermana de Huay habla del asunto en Patriarcas y Profetas. Búsquenlo por favor y ahí van a encontrar la explicación. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios justo, Jesús es un Dios de amor, Jesús es un Dios de justicia. Él siempre procede con sabiduría, siempre procede con misericordia. Pero ¿qué pasó entonces en Juan 8? El Señor Jesucristo sabía que los escribas y los fariseos no tenían un caso justo, es decir, estaban quebrantando la misma ley que ellos querían que Jesús ejerciera o que Jesús vindicara. Estaban quebrantando la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés estipulaba claramente que el esposo de la mujer adúltera era el que debía ir a los líderes de Israel y presentar la queja y presentar el caso para que éstos a su vez lo evaluaran. Pero no debía ir solo con la mujer tomada en adulterio, debía también llevar al adúltero junto con ella. Debían ser apedreadas tanto la mujer como el hombre descubiertos en adulterio. Así que estaban quebrantando la ley y por lo tanto no tenían autoridad para decirle a Jesús que apedreara a la mujer.
Si la mujer iba a ser apedreada por haber sido tomada en el acto del adulterio, ellos debían ser apedreados por quebrantar la ley y usar la ley para sus propios fines, y además no llevar un caso con justo procedimiento. Por eso el Señor Jesucristo primero se queda en silencio escribiendo en tierra. Pero miren que el Señor Jesucristo no es rápido para juzgar, guarda silencio porque, entre tantas cosas, no los quiere avergonzar públicamente. Pero dice la Biblia, como ellos insistían en que Él debía decirles qué hacer, entonces deja de guardar silencio y les dice, con mucho amor, pero también con mucha firmeza, ¿alguno de ustedes está libre de pecado? Entonces, tire la primera piedra. De esta manera, mis hermanos, el Señor Jesucristo da la respuesta más sabia y más misericordiosa. No invalida la ley de Moisés, no les dice esa ley no vale, esa ley no es de Dios, esa ley es perversa. No, Él no dice eso. Más bien, el Señor Jesucristo magnifica la ley. ¿Por qué? Porque fue Él el que dio la ley en el Antiguo Testamento, tanto el mandamiento como la penalidad por la transgresión. ¿Qué hace el Señor? Les dice, ustedes, al traerme a esta mujer, ¿están libres de pecado? ¿No están acaso ustedes quebrantando la ley, fungiendo como testigos falsos? Porque primero, no traen a la persona con la cual ella estaba adulterando, y segundo, yo no veo al esposo de ella aquí acusándola. Están quebrantando la ley. Ustedes no están libres del quebrantamiento de esta ley que ustedes están citando. Por lo tanto, si están libres de pecado, bueno, tienen derecho, tiren la primera piedra. Pero el primero en tirar la primera piedra era el primer testigo. Ahora miren ustedes lo que dice el comentario bíblico con respecto a esta situación. Los testigos debían ser los primeros en arrojar una piedra sobre el condenado. El procedimiento para apedrear se describe así en la Mishnah. El lugar del apedreamiento era 2 veces la altura de un hombre. Uno de los 2 testigos lo empujaba por las caderas, de modo que se lo hacía caer sobre su corazón. Entonces era dado vuelta sobre su espalda. Si esto le ocasionaba la muerte, había cumplido su deber. Pero si no, el segundo testigo tomaba la piedra y se la arrojaba sobre el pecho. Si así moría, había hecho su deber. Pero si no, el criminal era apedreado por todo Israel. Pues está escrito, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Deuteronomio 17, verso 7. Comentario bíblico adventista de Juan capítulo 8, verso 7. Notamos, hermanitos y hermanitas, que la palabra de Jesús fue certera y al punto. Llegó a la conciencia y al corazón de cada uno de ellos, despertó su conciencia. La mujer era pecadora, realmente, pero los hombres también lo eran. Estos hombres, específicamente los escribas y los fariseos, eran culpables en primer lugar de intentar usar la ley de Dios en contra de Jesús. Es decir, no estaban llevando a la mujer porque fueran celosos del honor del Señor o porque quisieran que el pueblo aprendiera a no adulterar. Lo que querían hacer era entrampar al maestro. Por lo tanto, estaban usando la ley de Dios para sus propios fines. Y obviamente Jesús no iba a aplaudir ese acto dándoles a ellos lo que tanto querían, porque Jesús no quebrantaba la ley, definitivamente no. Así que les dijo, ustedes son los primeros en estar quebrantando la ley. Se pedía en el Antiguo Testamento que los 2 testigos o los 3 testigos, porque era por boca de 2 o 3 testigos que se llevaba a cabo este procedimiento, debían ser personas honestas, debían ser personas que supieran que si estaban mintiendo, ellos no solamente tendrían que lanzar la primera piedra, sino cargar con el problema con Dios, de haber mentido y de haber matado a mano alzada, de haber conspirado contra una persona como testigos falsos, y habían grandes culpas y grandes castigos también para los testigos falsos. De manera, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, sin necesidad de quebrantar su propia ley que Él le entregó a Moisés y sin necesidad de pasar por encima de la autoridad romana, actúa como juez misericordioso y no solo perdona la vida,
de la mujer, sino también perdona la vida de aquellos hombres que estaban testificando de manera improcedente, de manera injusta. Por eso ellos sueltan las piedras y se van cada uno a su casa, condenados por su propio procedimiento, pero también sintiéndose perdonados por la misericordia del Señor, por lo menos de alguna manera sintiendo que Dios, a través de Jesús, les estaba perdonando sus pecados. Si aceptaron ese perdón o si no lo aceptaron, yo no lo sé, pero Dios les manifestó su misericordia a ellos también en ese preciso instante. En el libro El deseado de todas las gentes encontramos el siguiente párrafo. Al par que profesaban reverencia por la ley, los rabinos, al presentar la acusación contra la mujer, estaban violando lo que la ley establecía. Era el deber del esposo iniciar la acción contra ella, y las partes culpables debían ser castigadas por igual. La acción de los acusadores no tenía ninguna autorización. Jesús, por lo tanto, les hizo frente en su propio terreno. La ley especificaba que al castigar por apedreamiento, los testigos del caso debían arrojar la primera piedra. Levantándose entonces y fijando sus ojos en los ancianos maquinadores, Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra. Y volviéndose a agachar, continuó escribiendo en el suelo. No había puesto de lado la ley dada por Moisés, ni había usurpado la autoridad de Roma. Los acusadores habían sido derrotados. Ahora, habiendo sido arrancado su manto de pretendida santidad, estaban culpables y condenados en la presencia de la pureza infinita. Temblaban de miedo de que la iniquidad oculta de sus vidas fuese revelada a la muchedumbre. Y uno tras otro, con la cabeza y los ojos bajos, se fueron furtivamente, dejando a su víctima con el compasivo Salvador. Deseado de todas las gentes, capítulo Entre trampas y peligros, página 426. De manera, mis hermanos, que las conciencias de estos hombres no les permitieron sentirse tranquilos al lanzar la primera piedra, ni la segunda, ni ninguna. Con este procedimiento el Señor preservó la autoridad que la ley de Moisés tenía en el Antiguo Testamento, y le llamamos ley de Moisés no porque Moisés se la haya inventado, sino porque a través de Moisés el Señor se la entregó al pueblo. Pero sabemos de sobra que era la ley de Dios, y es la ley de Dios. El Señor Jesucristo no ataca la ley de Moisés, no la anula, sino que la pone en su lugar correcto. Con esto nos muestra que cuando Él mismo le dio esta ley a Moisés, con su correspondiente penalidad, había un contexto, un medio histórico y cultural que no solo permitía el hecho, sino que lo hacía necesario. Pero ahora, las cosas no pueden ser igual. El Señor Jesucristo sabía que su iglesia estaría en el mundo, no como un poder civil. No tendrían la autoridad de determinar castigos civiles a nadie. Él tampoco lo hace, y con ello ni abroga la ley de Moisés ni la tacha de injusta, pero tampoco nos da un ejemplo que pudiera llevar a la iglesia cristiana a asumir una parte en un aspecto en el que no le corresponde estar. Es decir, no nos corresponde legislar ni juzgar en cuanto a la vida civil de ningún ser humano. Pablo le aconseja a los cristianos lo siguiente, Romanos 13, 1 al 6. Sométase cada persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada,
pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El apóstol Pablo está aquí en total concordancia con el Señor. No se atribuye la autoridad para determinar quién debe ser castigado por una pena civil. Eso le corresponde a las autoridades civiles en este tiempo, y el cristiano las debe respetar en la medida que ellas respeten la ley de Dios y nuestra conciencia. El Señor Jesucristo en su primera venida no había venido ni como rey, ni como juez, ni como gobernador terrenal. Él mismo lo dice en Lucas capítulo 12, verso 14. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Un hombre se acercó a Jesús y le comentó su caso y le dijo que su hermano estaba siendo injusto con la herencia que su padre les había dado, y Jesús, aunque es el juez justo de toda la tierra, le dijo: yo no he venido como juez y partidor. En otras palabras, Jesús podía decirle: tú tienes la razón, dile a tu hermano que venga y yo te daré la razón a ti. Eso lo dice la hermana de Juárez. Pero él determinó y dijo: no me pongan como juez y partidor porque yo no lo soy. No he venido en este momento, en esta primera venida, no he venido a legislar en cosas terrenales. He venido a predicar el evangelio, he venido a salvar, he venido a mostrarle al hombre cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Lo mismo puede decir la iglesia del Señor. No estamos aquí como legisladores, no estamos aquí para administrar justicia en la parte civil, sino para predicar el evangelio. No estamos aquí ni siquiera para protestar contra los gobiernos terrenales. Claro, el que lo quiera hacer lo puede hacer, pero esa no es la misión de la iglesia. No es la misión del miembro que conoce a Cristo. La misión nuestra es predicar el evangelio del reino a tiempo y fuera de tiempo. Nada de estar inmiscuidos en asuntos civiles, a menos que nosotros seamos jueces y tengamos el cargo de jueces, y siendo cristianos nos toque también legislar en esa parte de la sociedad. Pero qué bendición que Jesús no legisló como gobernante o como juez terrenal, pero sí usó su autoridad celestial y le dijo: yo no te condeno. Quiero legislar para ti espiritualmente y te digo: no te condeno, vete y no peques más. Jesús no la dejó ir solamente con el perdón, la dejó ir también con un encargo: no peques más. El perdón del Señor no está condicionado, pero sí tiene un resultado. El resultado es que cuando somos perdonados y recibimos el perdón, ya no vivimos para cometer el mismo pecado. Ahora vivimos para hacer la voluntad de Dios. Vivimos para obedecer al Señor, porque el mandamiento de no peques más nos capacita para ser fieles por la gracia del Señor. Cada vez que Él nos da un mandamiento, nos da también el poder para obedecerlo. Bendito sea su nombre. Ya para terminar, déjame decirte los siguientes tópicos importantes. Los que usamos este pasaje para justificar el pecado propio, diciendo que Jesús no condena al pecador y que nadie tiene derecho a llamarnos la atención porque nadie está libre de pecado, usamos mal el texto. Fallamos al aplicarlo porque eso no significa el texto. Vemos al apóstol Pablo reprendiendo al apóstol Pedro. Vemos al apóstol Pedro reprendiendo a la nación judía en la predicación que hizo. Vemos a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles y predicadores del Nuevo Testamento reprendiendo constantemente. Vemos a Jesús reprendiendo a los escribas y a los fariseos en Mateo capítulo 23 y diciéndoles que si no se arrepienten serán dignos del infierno de fuego. Así que el hecho de que Jesús haya dicho que el que esté libre de pecado tire la primera piedra no implica que no nos puedan reprender si nosotros incurrimos en el pecado. Hay siervos y siervas de Dios a quienes Dios comisiona para que nos puedan reprender, llamar la atención, porque si no vamos rumbo al abismo, ya que muchas veces cuando estamos en pecado creemos que estamos actuando bien, porque el pecado hechiza, el pecado hipnotiza.
El pecado nos quita el juicio y a veces Dios necesita levantar a alguien para que te reprenda, no de manera condenatoria o acusadora, pero sí para despertarnos, sí para decirnos que el camino que llevamos no es bueno y que debemos volvernos hacia Dios. Pero también fallamos si usamos esta historia para afirmar que Moisés procedió mal o que Josué procedió mal al ejecutar la sentencia de apedreamiento sobre algún culpable en el Antiguo Testamento. Son contextos diferentes, situaciones diferentes, pero es el mismo Dios. Solo que Dios trata con nosotros siempre con justicia, siempre con amor, pero puede variar sus métodos según el momento histórico en el que estemos viviendo. Por ejemplo, al pueblo antiguo les pedía que se circuncidaran todos los varones y esa iba a ser la señal del pacto con Abraham. También les dio leyes para que ofrecieran ofrendas, sacrificios y holocaustos. También indicó lo que se debía hacer o la penalidad que debían recibir los violadores a mano alzada o el pecado con soberbia contra los mandamientos de Dios. Sin embargo, en este tiempo ni nos pide que nos circuncidemos para ser parte de su iglesia, tampoco nos pide que llevemos cabritos o corderitos o palomas al templo para sacrificarlas, y tampoco nos pide que apedreemos a los adúlteros porque las cosas cambiaron, la situación del mundo cambió. El hombre ya no vive bajo una teocracia. En el pueblo de Israel tenía tanto la ley civil como la ley espiritual o moral en sus manos y tenían que legislar tanto espiritualmente como moralmente. Nosotros ahora no tenemos la ley civil, la tiene el gobierno. Dios lo sabe. Por eso no nos pide que procedamos como en el Antiguo Testamento, pero sí nos pide que con oración y con humildad entendamos las decisiones que Él tuvo que tomar en ese tiempo. Muchas gracias, hermano y hermana, por quedarte hasta el final. Para terminar, permíteme compartir este pasaje hermosísimo del deseado de todas las gentes. En su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado ni redujo el sentido de la culpabilidad, no trató de condenar, sino de salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. El ser sin pecado se compadece de las debilidades de la pecadora y le tiende una mano ayudadora. Mientras los fariseos hipócritas la denuncian, Jesús le ordena: vete y no peques más. No es seguidor de Cristo el que, desviando la mirada, se aparta de los que yerran, dejándolos proseguir sin estorbos su camino descendente. Los que se adelantan para acusar a otros y son celosos en llevarlos a la justicia, son con frecuencia en su propia vida más culpables que ellos. Los hombres aborrecen al pecador mientras aman el pecado. Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Tal ha de ser el espíritu de todos los que le sigan. El amor cristiano es lento en censurar, presto para discernir el arrepentimiento, listo para perdonar, para estimular, para afirmar al errante en la senda de la santidad, para corroborar sus pies en ella. Deseado de todas las gentes, página 428, dos últimos párrafos del capítulo llamado Entre trampas y peligros. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, gloria y honra a tu nombre por siempre. Gracias por tu santa palabra. Gracias porque nos hablas directamente y claramente para que podamos comprender la armonía de las Escrituras, tu amor y justicia en el Antiguo Testamento y tu amor y justicia en el Nuevo Testamento. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y permítenos captar
la profundidad de tu revelación sin tener que sacrificar ni una jota ni una tilde. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.